Bienvenidos a Lecturas de Aullido. El día de hoy les voy a contar la historia de Nacidos de la Luna Llena, escrito por Anubis Winter Soldier. Capítulo 2. El despertar del deber. El sudor me escocía en los ojos, un recordatorio físico de que el entrenamiento era lo único que mantenía a raya a mis demonios. Justo cuando me disponía a iniciar la última serie de combate, el teléfono vibró sobre el banco. Al ver el nombre en la pantalla, mi ritmo cardíaco se alteró antes de que mi mente procesara el porqué. Teniente Coronel Ilaya al habla, respondí, pasando la toalla por mi cuello mientras intentaba recuperar el aliento. Buenos días, papá. ¿Qué pasa? La voz del mariscal León no era la de un padre saludando a su hijo, era la voz de un hombre que acababa de recuperar una parte de su alma. Tu hermana ha aparecido, soltó sin preámbulos. El mundo se detuvo un instante. Necesito que vengas a Madrid, ahora, yo ya voy en camino. Saliendo, fue lo único que dije. No hubo preguntas. En nuestra familia, el deber y la sangre son la misma cosa. Me duché con el agua casi helada. Me vestí con el uniforme y salí disparado hacia la dirección enviada. Madrid nunca me había parecido tan grande, ni el tráfico tan lento. El reencuentro en el cuartel. Al llegar, la figura imponente de mi padre recortada contra la puerta del cuartel me dio la primera pista de la gravedad del asunto. Bajé del coche y lo saludé con un asentimiento que mezclaba respeto militar y alivio filial. «Papá», dije, acortando la distancia. «Me alegra verte, hijo», respondió él, y por un segundo la máscara de mariscal cayó para mostrar al hombre cansado y feliz. «¿Cómo está Isis?», pregunté de inmediato. «Ella está en Washington esperando a tu hermana. Ambos estamos bien, felices de que esta pesadilla esté terminando». «Yo también lo estoy. La pequeña vuelve a casa». Hice una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Papá, me gustaría conocerla. ¿Me dejarías estar ahí?» León suspiró mirando hacia el horizonte. «Por eso te llamé, Eli. Ella va de camino al hospital, escoltada por su compañero. No sé cómo reaccionará él. El instinto de un mate tras un rescate es impredecible y violento». «Yo me encargo de James», afirmé con firmeza. «Vamos a ver a la pequeña». El Hospital de las Sombras. Hicimos una parada rápida. No podía llegar con las manos vacías a la vida de una hermana que apenas conocía. Compré un ramo de flores, un gesto humano en medio de tanto acero y jerarquía. Al llegar al hospital, un coche militar mal aparcado en la entrada de urgencias delataba la urgencia del traslado. Ahí estaba él, James. Nuestras miradas se cruzaron. Fuimos amigos, compañeros de armas, y yo mismo le entrené antes de mi traslado a Madrid hace un año. El reconocimiento fue instantáneo. «Eli», dijo él con la voz rota por el cansancio y la adrenalina. «James, es un gusto volver a verte, aunque las circunstancias sean estas». «Hablamos luego», cortó él, todavía en estado de alerta. «Voy a aparcar bien el vehículo, la están atendiendo dentro». Entramos en urgencias. El olor a antiséptico y enfermedad me revolvió el estómago de lobo. Nos pusieron las pegatinas de familiar, pero el ambiente se volvió pesado cuando James y mi padre empezaron a relatar el estado en que la encontraron. Escuchar sobre las cadenas, la desnutrición y el maltrato hizo que mi sangre hirviera. Cuando el médico confirmó que quedaría ingresada, no pude más. El dolor se transformó en rabia pura. Fui directo al cuartel de detención donde tenían al responsable, Altair, su propio hermano, el que juró protegerla y terminó siendo su verdugo. Entré en la celda como la tormenta. No hubo palabras, solo el sonido sordo de mis nudillos contra su rostro. Le golpeé buscando la verdad, un porqué. Pero Altair se cerró en un silencio cobarde. Un soldado tuvo que separarme de él antes de que cruzara una línea de la que no hay retorno. El destino, Italia.
Al salir, vi llegar la ambulancia que trasladaría a mi hermana. Mi padre y James ya estaban coordinándolo todo. ¿Qué demonios hacen?, pregunté, viendo el despliegue. La llevaremos a Italia, explicó mi padre. Allí estará a salvo de las facciones que aún la buscan. Pero Isis y tú están en Washington. ¿Quién será a cargo de ella en Roma? James dio un paso al frente con la mandíbula apretada. Tú y yo. Si quieres, claro. Acabo de pedir mi traslado inmediato a Italia. Mi escuadrón recibirá las órdenes en cualquier momento. Claro que quiero, respondí sin dudar. Es mi hermana. Iré a tramitar mi traslado ahora mismo. Antes de partir, el interrogatorio final con mi padre y James nos dio la estocada definitiva. El accidente no fue un error. Querían matarla. No lo lograron, pero consiguieron algo casi igual de cruel: borrar su memoria. Al salir, James estaba desmoronado. El vínculo de mate es una cuerda que tira de ambos lados. Si ella no lo recordaba, él estaba anclado al vacío. «¡Hey, tío!», le puse una mano en el hombro. Ella es una guerrera. Te recordará. Volverá a ser quien era y volveréis a ser felices. ¿Y si no lo hace, Eli? ¿Y si para ella soy un extraño?, preguntó con una vulnerabilidad que nunca la había visto. Recuerda lo que ella quería, James. Intervino mi padre. Quería estar en el ejército contigo. Quería una familia y quería conocer a su hermano mayor. Miré a mi padre y ahora estamos aquí para ella. Siempre lo estaremos, asintió León. Y tú, Eli, cuidarás de ella como debiste hacerlo desde el principio. Tienes la oportunidad de enmendar el tiempo perdido. Un nuevo comienzo en Roma. Pasé las siguientes horas en un torbellino burocrático. Mi jefe me miró extrañado al recibir la solicitud de traslado a Italia. Yo no era de los que pedían cambios por capricho, pero esta vez era diferente. Roma será nuestro nuevo hogar. Yo había ayudado a encontrarla, proporcionando la tecnología, las armas y los recursos, pero James y su grupo habían hecho el trabajo sucio de traerla de vuelta. Ahora, ella era nuestro tesoro. La vigilaríamos, la protegeríamos y, cuando estuviera lista, la ayudaría a recuperar su fuerza. Pero primero, Natasha tenía que volver a aprender a vivir. Tenía que volver a comer, a dormir sin miedo y a reconocer el brillo en los ojos de quienes daríamos la vida por ella. El entrenamiento vendría después. Por ahora, solo importaba que estaba en casa. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado y quieres escuchar el siguiente, no olvides darle like, comentar y compartirlo con tus familiares y amigos. En la descripción del video te dejo las redes sociales de Anubis Winter Soldier para que puedas conocer más de sus historias. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de más historias como esta. Aquí te dejo algunas recomendaciones que te van a encantar. Nos vemos en la siguiente lectura de Aullido.